En 1972, el estadounidense Bobby Fischer era el Superman, capaz de acabar con el enemigo soviético Boris Spassky en el complejo mundo de un tablero de ajedrez. Sin embargo, años después, se convertiría en el villano que odiaría a todo un país. Sin duda, pocos hombres han puesto a temblar a dos imperios. ¿Quieres saber cómo fue el meteórico ascenso y estrepitosa caída del genio americano Bobby Fischer? Quédate y te contaré la historia. Cuando recordamos los años de la Guerra Fría, todos pensamos invariablemente en la crisis de los misiles y en terribles amenazas nucleares, entre los bloques soviéticos y estadounidenses. Pero seguro que muchos, especialmente los que vivieron aquellos años, recordarán otro duelo entre las superpotencias que se vivió entre los 64 cuadrados blanquinegros de un tablero de ajedrez. En aquel enfrentamiento se vieron las caras Boris Spassky y Bobby Fischer. Un escenario estratégico y no bélico, aprovechado tanto por la URSS como por Estados Unidos, para reivindicar su particular duelo ideológico y que tuvo su punto álgido en 1972, con una de las partidas de ajedrez más recordadas de todos los tiempos. Bobby Fischer derrotó a la Unión Soviética, pero quizás él acabó siendo el derrotado. Cuando uno echa la vista atrás y hojea los libros de historia en torno a la Guerra Fría, siempre encuentra grandes nombres militares, espesos muros que separan a Europa, cumbres militares para rebajar la tensión latente o situaciones de crisis que amenazan la paz mundial. Sin embargo, en 1972, en un tablero cubierto de figuras de ajedrez, se libró, sin que ellos lo supieran, una de las batallas más cruentas y despiadadas de la Guerra Fría. Aquella batalla, que midió las fuerzas del soviético Boris Spassky, vigente campeón del mundo, contra el estadounidense Bobby Fischer, aspirante al título. El juego de estrategia de repente se convirtió en un escenario más de la crudeza diplomática. Una guerra de movimientos sin derramamiento de sangre que la prensa convirtió en el match del siglo. El mundo entero giró sus ojos hacia algo que nunca antes había merecido su atención, un sencillo tablero de ajedrez. Lo que nunca había sido más que un entretenido juego de estrategia, de repente se convirtió en un escenario más de la crudeza diplomática entre Estados Unidos y la URSS. Una simple representación de un odio ideológico enconado, trasladado a uno de los juegos de mesa más antiguos del mundo, y que durante unos días convirtió la pacífica Reykjavik en la capital del ajedrez mundial. Una sede completamente inesperada, para que ninguno de los dos contendientes, más bien representados por sus países, pusiera queja alguna. Los términos de la guerra, llevados a la antigua usanza, estaban planteados en una competición al mejor de 24 juegos, venciendo el que primero llegara a 12 y medio. En el caso de quedar empatados, el vigente campeón retendría el título. Sin embargo, no se llegó a ese juego. En el número 21, el ciclón Fischer ya llevaba los 12 puntos y medio, y el gran maestro Spassky pidió por teléfono la capitulación. Una actitud, que a su llegada de nuevo a la URSS, le fue reprendida por abandonar aquel singular campo de batalla sin dejar toda su sangre sobre él. Spassky se rindió por teléfono antes de acabar, y fue vapuleado por ello en la Unión Soviética. Habría sido inútil, Spassky no habría podido ganar. Fischer era el mayor talento ajedrecístico de su generación. Su combinación de agresivos ataques, con el manejo de las defensas más tradicionales, le hacía casi invencible. Alzado en una cima deportiva, que había estado reservada al ajedrez soviético, Fischer fue el primer hombre capaz de hacer que la Unión Soviética mordiera el polvo en alguna situación durante la Guerra Fría, y provocó un auténtico cisma en el gobierno de Khrushchev. Pero todo no quedó allí. También Fischer representaba otro estilo de ajedrez, no por talento, sino por espectacularidad. Según los rusos, Fischer solía gesticular, llamar la atención del público y declarar de manera altisonante durante la partida. Un estilo de juego que destrozaba las tradiciones casi litúrgicas del ajedrez ruso de calma, mesura y control del temperamento. Lo que tampoco nadie esperaba, sobre todo en Estados Unidos, es que Fischer se retirara tras vencer en aquel combate. Cartas y llamadas de todo el país, incluyendo la de algunos representantes políticos, le invitaban a seguir en su particular cruzada contra el comunismo, pero Fischer se negó. Fischer se retiró tras la victoria y fue acusado de falta de patriotismo. Nunca se supo a ciencia cierta por qué, aunque la mayoría de las opiniones se centraban en el ego del ajedrecista que decía no querer verse derrotado. Y no era para menos,
Bobby Fischer había derrotado en soledad a todo un imperio ajedrecístico. En la URSS, este juego era una auténtica cuestión de Estado y aquella derrota supuso un punto de inflexión. Sin embargo, la URSS no fue el único imperio que acabó plegándose ante Fischer. De héroe a villano, como en el más trágico de los cuentos, pasó Fischer. Tachado de cobarde y de mal estadounidense, recordemos que Fischer era hijo de un inmigrante alemán. Al campeón mundial se le acusó de no ser lo suficientemente patriota. Siempre polémico y de carácter airado, Fischer renunció a su trono del ajedrez en 1975 al negarse a jugar contra el aspirante, un joven Anatoly Karpov. En aquel momento todas las críticas del universo ajedrecístico se volvieron contra él, tildándole a nivel mundial como un pésimo competidor. Posiblemente no era aquello lo que a Fischer le interesaba. Como posiblemente nunca le interesó ser el centro de atención. Y es que aquel eterno niño, criado en Brooklyn, lo único que había demandado era ser tratado como un igual. Esa igualdad que el ajedrez le arrebató y que le obligó a convertir en trabajo lo que era una pasión. Si había algo que le apasionaba a Fischer tanto como el ajedrez era el dinero, y en 1992 le llegaría una oferta imposible de rechazar. Un millonario banquero serbio, Krešimir Vasiljević, presidente del banco Yugoskandik, en aquel entonces, ofreció cerca de $5 millones en premios para revivir el match del siglo entre Fischer y Spassky. Propuesta que Fischer aceptó de inmediato, pero no contaría que su gobierno se opondría a dicho match, incluso enviándole una carta, expresándole que no asistiera a dicho duelo, pero el irreverente Fischer hizo caso omiso y asistió al evento, y en señal de desafío escupió la carta públicamente, acción que le llevó a enemistarse con el gobierno de Estados Unidos en 1992. Y nunca más pudo volver a su país de origen a raíz de aquel match, incluso tuvo una orden de extradición activa hacia los Estados Unidos, lo que lo obligó a buscar asilo en varios países. Al final el país que le dio asilo fue Islandia, allí vivió hasta su muerte en 2008. Algunas de sus declaraciones más recordadas en el exilio es esta: el gobierno de los Estados Unidos es una brutal y malévola dictadura que me ha forzado a vivir en el exilio, luego de robarme millones y millones de dólares, dijo una vez, y por los ataques a las Torres Gemelas, le declaró a una radio de Filipinas lo siguiente: los aplaudo, Estados Unidos e Israel son estados asesinos, y no me importaría que desapareciesen del mapa. Bueno, y esta ha sido la historia de cómo Fischer pasó de héroe a villano. Dejen en los comentarios qué piensan, y qué hubieran hecho en los zapatos de Bobby Fischer. Somos caballos de ajedrez, galopando entre los casilleros. Cerramos los ojos y solo vemos cuadrados blancos y negros.